podemos ir empezando, así pues nos queremos escuchar a los charlistas. Yo, en todo caso, para comentar, porque venimos comentando en todos los talleres cómo está la situación en los sitios. Y la verdad que tenemos que decir que hace 40 días nos enteramos que teníamos 71 despidos en los sitios de memoria y que, bueno, hubo una gran lucha desde la base de los sitios, hubo una gran lucha parlamentaria, en el gobierno de la ciudad, hubo una lucha de los organismos internacionales por defender los sitios, hubo una lucha judicial porque los jueces dicen, acá está la prueba de los juicios, tienen que mantener las pruebas de los juicios. Esa transversalidad, si se quiere, de la lucha, confluencia, hizo que de los 71 despidos que tenemos, hoy estamos en 4. A uno le queda así un sinsabor por los 4 compañeros que todavía están despedidos. Pero la verdad, sinceramente, estuvimos en una lucha en donde estábamos perdiendo 10-0 y terminamos 10-7. Estoy comentando algunas cosas de lo que ha pasado en los sitios. Le habían despedido gente de los sitios de memoria. Sí. Él está en el CPM, también en provincia. El tema de derechos humanos. Bueno, entonces esta lucha nosotros la queríamos, inclusive otro elemento que hasta a nosotros mismos nos sorprendió es, nosotros creamos un fondo de lucha, porque ustedes saben que los compañeros se les cae el contrato y no hay indemnización, no hay vacaciones, no hay nada que se les pague, entonces se creó un fondo de lucha y para nuestra sorpresa y también nuestro orgullo, es que le pudimos pagar el sueldo primero a 7 compañeros y ahora a 4 ya durante 2 meses por el fondo de lucha. Acá hay un cobro que si cualquier compañero quiere colaborar, la compañera Emma, que es la que está ahí, se los tiene después para el fondo de lucha. Y bueno, son las pequeñas batallas, justamente, después que termino va a hacer la presentación, pero es lo que una gran cantidad de pequeñas batallas que se vienen librando en el campo popular como parte de un proceso de resistencia. Esto ha sido uno, los compañeros de Ciprema que han recuperado, por ejemplo, todos los puestos de trabajo de Tela. Son pequeñas luchas que quien sabe uno dice, bueno, estamos en el proceso, es verdad, estamos para atrás, es verdad, pero son las luchas que le van dando encarnadura a los procesos. Justamente, no me quiero adelantar, pero esa fue la idea cuando nosotros decidimos hacer este taller, en donde figuran una gran cantidad de luchas populares. ¿Cómo se fueron conformando las luchas? Después, la historia liberal nos dirá que se juntó fulano, hicieron un acuerdo y por eso salir. Pero la verdad es que también se le va dando encarnadura y pelea desde acá. Acá hay unos compañeros que estuvo en la primera línea de lucha de los jubilados, recién lo estaba cargando porque lo tengo en la televisión, peleando en la primera lucha. Así que en la primera línea, desde la JCP que está en la primera línea, ¿sí? Entonces bueno, eso queríamos decirle. El sitio inclusive está lleno de actividades porque hemos decidido hacer muchas actividades. Bueno, mañana a los que les gusta el tango hay tango acá. Ahora, no, mañana. Yo vi ahí, Ahí la están armando. Para mañana. Para mañana. Y el domingo, el que se quiera dar una vuelta, hay 10 centros de estudiantes de la zona, de esta discusión que tenemos que los comen, cómo votar, el que piensa, el que no piensa, que es para venir a ver 10 centros de estudiantes que están organizados ellos, nosotros no nos metimos porque los hacemos cagadas, ni con los chicos ¿Son de escuela de la zona? 10 centros de estudiantes de escuela de la zona, sí. Te va a traer, tu hija te va a traer, Leandro, seguramente. Así que dense una vuelta para mirar también. Porque esta discusión que tenemos, nosotros sabemos el corazón que portan las jóvenes generaciones de Argentina. ¿Sí?
Empieza a las 2 de la tarde y no saben cuándo termina, porque son bandas de rock, ¿viste? Entonces, se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina, por suerte. Bueno, ¿me callo la boca? No. Le dejamos a Guillermina. Sí, muy cortito, nomás para, bueno, darles la bienvenida, por supuesto, recordarles que silencien o apaguen sus teléfonos celulares, así no nos andan sonando. Y bueno, comentarles que hoy es el primer encuentro de este nuevo ciclo de charlas, que van a ser 8 encuentros en total, que le hemos puesto como título La llama de la resistencia, capítulos de las luchas y triunfos de la organización popular en Argentina. Y les cuento que pensamos, así como íbamos a hablar sobre el sindicalismo en Argentina, pensamos, la semana que viene nos va a acompañar Julio César Urien para hablar de la resistencia peronista. Vamos a hablar sobre el cordobazo, sobre el feminismo, sobre la recuperación de los sitios de memoria, sobre todo parte de lo ocurrido alrededor del 2001 con las asambleas populares y las movidas barriales. También sobre la toma y huelga del frigorífico Lisandro de la Torre y sobre victorias conseguidas durante el kirchnerismo, por ejemplo con Natalia Salvo y Amado Udú. Así que bueno, estamos realmente muy felices de esto que estamos organizando, porque bueno, en este momento en el que vivimos, que realmente es un tiempo muy complicado, no se los tengo que explicar, pero una de las cosas que nosotros vemos es que nos quieren hacer creer que esto es lo único posible, que ya está, la suerte está echada, que no hay nada para hacer más que dejarse de ganar, ¿no? Y sin embargo, notamos que hay una desmoralización, ¿no? Cierta apatía en otros sectores, mucha desorganización sin duda, y ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Entonces nos parece que es importante desde este espacio y de la mano de sus protagonistas, además, no tanto una cuestión de análisis teórico o de estudio, que está muy bien, yo soy historiadora, así que imagínense que no me voy a tirar contra el gremio, pero una cosa es la historia, que es el relato construido a través de una disciplina científica y de un método de estudio, ¿no?, acerca del pasado, con una interpretación crítica y demás, y otra cosa son las memorias. Las memorias es el relato colectivo que va quedando construido socialmente de aquello que pasó. Por supuesto que eso tiene un enorme contenido político e ideológico, y justamente lo que queremos hacer desde este espacio es construir nuestra propia genealogía, digamos, de las luchas populares, para tomar fuerza, ¿no?, para ver lo que se hizo en otros momentos en los que también la cosa estaba muy difícil, la verdad, ¿no? Y sin embargo se pudieron hacer cosas, se obtuvieron triunfos de distintos tipos, más allá de cómo hayan decantado hacia adelante esos hechos, ¿no? Pero vieron que muchas veces se dice, hay que estudiar historia para aprender del pasado, para no cometer los mismos errores. Disculpen el tonito, pero esa frase ya me aburre porque es tan vacía, ¿no? ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, para nosotros quiere decir que podemos mirar esa historia para retomar esa memoria desde nuestros intereses, desde nuestra posición política e ideológica, que tiene que ver justamente con la organización de las luchas populares, para mostrar otro mundo posible en el que no sea imperante la lógica del consumo, de este abatimiento justamente, ¿no?, de este mundo que se nos muestra como la felicidad de estar expuesto en las redes y de tener y consumo de bienes en los cuales encima ahora no podemos acceder porque no tenemos un mango. Entonces todo esto suma a la infelicidad, a la depresión. Todo eso es lo que queremos combatir a partir de estos encuentros, además reales, cara a cara, entre nosotros y con sus protagonistas. Eso en cuanto al ciclo. Y hoy tenemos la presencia de Víctor Reznaro y de Néstor Picone. Néstor ya nos acompañó en otras oportunidades. Ambos comparten una lucha por lo menos de la década del 80, ¿no?, en el sindicalismo argentino. Ambos comparten haber sido fundadores de la CTA. Además de una militancia que me parece muy importante remarcarlo, articulado con otros sectores de un alcance nacional, como por ejemplo la Marcha Nacional contra la Pobreza, ¿no?, por decir algo nomás, ¿no? Víctor fue secretario general de ATE, fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y actualmente es concejal en Lanús, no sé si lo sabían. Néstor Picone tiene una historia, él es comunicador, es psicólogo, austero y peronista, según se define en su Twitter. Es hincha de Lanús. Es hincha de Lanús, bueno.
Y él tuvo un importante papel, como ya habíamos mencionado en la otra oportunidad que nos visitó, en la construcción nada menos que de la ley de servicios de comunicación, la llamada ley de medios, ¿no? Y fue además representante por Argentina en Telesur. Esto por decir mínimas cosas y ya callarme la boca y dejarlos entonces a ellos. Les agradezco muchísimo su presencia y adelante. Como siempre, ellos arrancan y después vienen las preguntas. Gracias. Gracias, Guille. Gracias a todos. Ya me conocen. Estoy contento de que me hayan invitado. Quiere decir que no me fue tan mal en la vez anterior. La verdad que estoy muy contento. Primero de lo que estaban contando. Dos cuestiones personales casi. Esto de 75 despidos y 4 solo quedaron afuera y van a seguir quedando. Y no son un sindicato. No son un sindicato. Acá estaba el compañero que lo trataba, no sé, allá está. Pero demuestra eso, que nuestro país, nuestro pueblo, y ahora lo vamos a ver con la historia que tenemos vivida, el sindicalismo, la estructura organizativa del sindicalismo que viene del peronismo, está muy arraigada. Y cuando en los 90 tuvimos que enfrentar la desocupación, hubo organización y no la tuvimos que impulsar aquello que todavía teníamos sindicatos, el caso de la ATE, en el caso mío, el gremio de prensa, sino que los mismos desocupados se fueron dando una forma organizativa que terminó en lo que son las organizaciones sociales, que se podrán discutir de otro lugar, pero no hay muchos lugares en el mundo donde los desocupados se organicen y que además aspiren a tener una participación en el movimiento obrero. Y eso creo que es muy importante, por eso quería rescatar lo que contaba el compañero de 75 despidos. Además, cuando empecé a venir estaba pasando eso y me pone muy, muy contento. Y la otra persona que la quería contar, para que vean el estado de protección en el que estamos, lo contaba hace un ratito para los 3 o 4 que llegaron primero, y lo quiero enganchar con eso, de la realidad que tenemos y de lo que es la falta de Estado que está imprimiendo este gobierno, de desconocer todas las herramientas del Estado. El 24 de marzo me agarré dengue. Y bueno, se fue. Primero tuve algunos problemas de dolor de cabeza, otro después las piernas, hace poco se me empezó a caer el pelo. Bueno, y yendo a la doctora, la médica me dice, si querés darte la vacuna, aunque tenés 71 años, te la podés dar. Algunos dicen que después de los 60 todavía no hay tanta investigación. Bueno, me la di. Yo en general tengo ya 5 vacunas del dengue, 3 rusas, 2 yanquis, la otra del COVID. Parece que el dengue además cae el pelo. No, también afecta. Y entonces me di la vacuna del dengue el 23 de agosto y esta semana, el fin de semana, me sentí cansado, como ese cansancio, los que tuvieron dengue por ahí lo conocen, si no lo cuento para que sepan, es un cansancio, me dijo la médica, fatiga, y después tuve fiebre, dolor de cabeza, fui al médico, me hicieron todos los estudios, hígado, todo, que tenía que ver con el dengue, porque ella presumía que, bueno, terminó, dice, si se aparece algún otro síntoma, véngase inmediatamente, porque la verdad no sabemos qué va a pasar con la vacuna. Sí. Y esto puede ser una residual de la vacuna. Lo cuento así, sencillo, y no para espantar ni para nada, sino para mostrar lo que significa no tener Estado y no tener gobernantes preocupados por la situación de la salud mínima, porque esto es nada más que informativo, que la gente sepa estas cosas, y la tenemos que ir buscando en las redes, y si no hay un ejemplo de esto, yo no lo sabía. Si no iba a la doctora y me daba todas estas explicaciones, yo no las sabía. Digo, tan complejo es, pero tan interesante como lo que acabo de contar. Que nosotros, a pesar de que en ellos no nos den el Estado, nuestra solidaridad, nuestro trabajar colectivamente, va a ir ayudando a resolver muchos de estos problemas que aparentemente pareciera que no tienen resolución si no tenemos el Estado. Vamos a pelear el Estado, pero también vamos a ir resolviendo algunas de las cuestiones que nos quitan, que nos roban, que nos secuestran.
Y yo quiero, una para no cansarme mucho, y otra porque me parece bueno que lo escuchemos a Víctor, hacer una breve presentación de él, de las cosas que yo valoro, y le doy la pelota a él, y después por ahí si se olvida algo, como estamos medio mayores, por ahí complemento con algo, pero no hay problema. Les digo que nosotros somos un dúo, él obviamente más conocido que yo, pero en las reuniones de la mesa de la CTA de hace muchos años, nos reuníamos todos los lunes, y esto era muy lindo, como modelo organizativo, y ahí estaban Mari Sánchez, estaban José Riganes de Mar del Plata, bueno, un montón de dirigentes, Hugo Yaqui, Cayo Ayala, Pedro Guasesco, que está en provincia de Buenos Aires, bueno, un montón de compañeros que... Marta Maffei, que ahora se le hace un homenaje la semana que viene. Bueno, ese grupo se reunía una vez por semana. Y de ahí salió la marcha federal, de ahí salieron muchas cuestiones, no nos andábamos pasando el WhatsApp, no había. Pero además había una discusión que sí daba, y a esto iba, que muchas veces nos peleábamos con Víctor y los compañeros. Llegaba un fulano, querido amigo, que yo decía, Víctor, ¿por qué dijiste esto, que nosotros no vamos a estar? ¿Y dónde lo leíste? En el diario. Y yo no dije eso. Y poníamos como norma que no nos peleáramos por los diarios. Si estábamos cara a cara, ¿para qué íbamos a tomar lo que habían dicho los diarios de lo que estábamos haciendo nosotros? Además, ese momento era conflictivo y éramos los únicos que hacíamos quilombo. Entonces, cuanto antes nos dividieran, mejor. Y la mejor manera de no dividirnos fue estar juntos, aún con las diferencias, haciendo esos encuentros semanales. Hacíamos retiro espiritual, porque mi compañero tiene una formación religiosa importante. Estábamos 48 horas encerrados, discutiendo, debatiendo, jugando al fútbol, comiendo asado. Cuento todo esto porque tiene que ver con algo que nosotros tenemos que recuperar y que yo, como hombre de la comunicación, sí lo digo. Nos está alejando el uso de las tecnologías. Uno cree que puede discutir política por WhatsApp, que puede transmitir afecto por WhatsApp, que es lo mismo que lo personal, que el cara a cara, y eso no es así. Y tenemos que recuperar estos espacios colectivos. Por eso cuando ustedes me invitaron, la primera vez vine y escuché todo el proceso para entender qué era lo que ustedes planteaban, y me pareció muy bueno. De Víctor, además de esto, él viene de una historia de recuperar un gremio como es el de ATE, que es el gremio del Estado más importante. Por un lado está UPCN, pero el más importante, que nos ayudó a todos los que no éramos de ATE a comprender lo que era defender el Estado en la década de la primera década de la democracia. Porque ahí empezó una discusión sobre el Estado. Cuando ustedes empezaron los cursos de economía, se vio como el inicio había estado en el 75, lo contó Rulo de la Torre. El inicio de este proceso que estamos viviendo empezó en el 75. Y iban contra la demolición del Estado. Los milicos hicieron lo suyo, después Alfonsín hizo lo que pudo, y después vino Carlito y hizo el desastre que hizo. Pero en todo ese tiempo hubo una discusión que se planteó desde ATE con dos compañeros. Es cierto, alguien dijo no personalizar, pero bueno, estamos acá y inclusive le pueden preguntar a él más cosas, que fueron para mí señeros en la comprensión de la necesidad de discutir el Estado, que hoy está perdida. No la discusión está perdida, sino que no se dé esa discusión. Y nosotros escuchamos a Víctor y a Germán, que nos salían todos los días en los medios, pero teníamos la suerte de que los quisieran usar para chicanearlos dos personajes de la televisión argentina, que eran Héctor de Grondona y que salían airosos. Y nosotros nos poníamos contentos cuando se daban esos encuentros donde Germán y Víctor salían airosos, porque salían defendiendo el Estado que ellos querían demoler. Y yo decía, pero hay que privatizar. Decían, si no anda el teléfono, lo privatizamos y van a tener todo el teléfono en 5 meses. No en 5 meses, en un mes, ya se lo puede llevar a su casa. Bueno, toda esa chicana, que muchos por ahí se acuerdan y otros no, pero que es importante, Doña Rosa, toda esa discusión. Y entonces de ahí aprendimos esa defensa del Estado. Y además
Otro concepto que es muy importante, y yo sí lo aprendí también de Víctor y Germán y los compañeros de ATE, es lo federal. Yo alguna vez me tomé vacaciones en aquella época, todavía no estaba en la CTA, ni se estaba armando la CTA, y provincia por provincia veía un cartelito del PJ, uno de la Unión Cívica Radical y otro de ATE. Y después de un tiempo tuve oportunidad de sentarme con Víctor y le digo, che, ustedes son el tercer partido nacional. Porque no era un partido político, pero tenía una inserción nacional que no todos los sindicatos tienen, creo que ninguno tiene, y ese respeto por la construcción provincia por provincia, porque el Estado está en todas las provincias, porque el Estado está en todos los municipios. Digo, estos son conceptos que están enraizados en este sindicato, pero también en mucha historia de la gente que por ahí ya no está ni en el sindicato ni en nadie, y que creo que hay que rescatar, que es esto de lo federal, de la provincia, de estar provincia por provincia. Y de ese camino que empezamos a recorrer cuando en los 90 y antes de los 90 ya se veía que se venían las privatizaciones, era natural que el gremio de ATE se pusiera a la cabeza de decir, vamos a defender, no nos pueden privatizar. Todos los demás gremios, casi todos, digo, no quiero generalizar, pero sacando unas 50 de sindicatos, son mucho más lo que hay en la Argentina, por presiones, por lo que sea, terminaron adhiriendo al sistema de privatización. No los condenamos ni nada, y hubo una propuesta ahí de, che, si la CGT va a trabajar para la privatización y va a trabajar para este modelo, no se puede seguir más con la CGT. Necesitamos construir algo propio. Y bueno, y esa discusión fue muy fuerte, de esa participamos juntos, y la idea era construir un sindicalismo que no estuviera atado ni a las empresas, pero tampoco a los gobiernos. Y esto era muy importante. Y ahí aprendimos un concepto, aprendí yo, que yo lo tenía muy trabajado, que es el de la autonomía. Que yo lo llevé a lo largo de toda mi vida, porque yo pude trabajar con el kirchnerismo, fui funcionario del kirchnerismo, pero me sentía autónomo. O sea, que los militantes que acceden al gobierno, como fue el caso mío de ser funcionario del espacio de comunicación, como decías en Telesur, no fuera un soldadito manejado de arriba hacia abajo, sino una persona con pensamiento propio, que eso le hace bien a la gente que le representa, somos representantes de alguna manera, y al propio gobierno. No hubiera salido una ley de medios como la que ya comentamos la otra vez, si nosotros hubiéramos hecho caso de lo que decía la conducción kirchnerista. Pero no estoy atacando. Nosotros teníamos pueblos originarios, personas con discapacidad, todos discutiendo, y cada uno tenía intereses complementarios para la ley de medios. Entonces, cuando Néstor Kirchner dice, ¿qué quieren? ¿Con qué podemos enfrentar a Klein? Dijimos, poner todas estas ideas, pero además estas ideas son sostenidas por gente, que es otro concepto importante que aprendimos. Además de lo federal, el sujeto que tiene que sostener la defensa de lo que uno quiere impulsar. Si vamos a pelear contra la deuda externa, si vamos a pelear necesitamos sujeto social. Como ustedes son un sujeto social unido, todos los sitios de memoria lograron esto. No lo hubiera logrado un solo sitio de memoria. Entonces, ese trabajo de unidad de lo que es muy, muy importante. Por eso, digo, hay varios conceptos que yo quiero transmitir de esto, después cuenta la historia. Bien, y además porque quiero reconocerle, antes que me olvide, porque por ahí con la memoria se me va, es uno de los pocos dirigentes que conozco y conocí muchos durante todos estos años, que estudia, que lee, que hizo una historia del movimiento obrero. Nosotros cuando arrancamos con la CTA, no nos creímos que empezábamos la historia con nosotros porque nunca había habido una CTA. Había habido una CGT de los argentinos y nos supimos reconocer. Y había habido lucha de los anarquistas y los socialistas y lo supimos reconocer. Y de todo eso, y de lo federal y de cada provincia, la marcha federal es un concepto político
no es juntar gente de todas las provincias. Era todo eso, lo que venían de las provincias con sus propias historias, que después terminamos haciendo otra muy bonita que tuvo por ahí menos recuerdo, que es Caminando de Rosario al Congreso. 300 compañeros de todas las provincias, y nunca me olvido, caminando de Rosario al Congreso, entrando ciudad por ciudad, en ciudades donde no había ni sindicato. Pero entramos y esto es loco, caminando por entre los pastos, y la gente trabajando en el campo saludando. Estábamos pidiendo seguro de empleo y formación, estábamos pidiendo algo parecido a la UH en aquel entonces, porque el principal problema que habíamos detectado era la desocupación, y entonces buscamos herramientas, como digo, construidas colectivamente, Claudio Lozano, Feletti, un montón de compañeros, de las ideas que nosotros planteamos, cómo se corporiza, cómo hace la UH. Porque ¿qué te decían los gobernantes? ¿De dónde sale la plata? Y nosotros teníamos trabajado todo eso. La plata sale de acá. Y no solo el gobernante, también a los periodistas. Che, ¿y dónde va a salir la plata de eso? Mirá que no hay plata, porque nunca hay plata. Los gobiernos liberales nunca tienen plata. Siempre la tienen los ricos, y entonces ellos, como juegan para los ricos, los protegen. Digo, y aprendimos en esta construcción histórica el rescate de recuperar la historia. Hay frentes políticos, sociales y culturales desde el fondo de la historia. Y si no lo reconocemos, nos parece que lo que hay que hacer ahora es un frente de liberación nacional que por primera vez sale y vamos a transformar la sociedad. No, tiene su historia, y cada uno de los que se acerca tiene su historia. Entonces yo, para ir cerrando, reconocerle eso a Víctor, y esto para mí vale muchísimo. Hay pocas personas que le reconozco. El otro Hugo Chávez, que me tocó estar un año en Venezuela, y el tipo agarraba el libro, vos le llevabas un libro de Perón y lo leía, y después te enteraba que lo había leído, y vos, hambre de conocimiento. Y gracias a ese hambre de conocimiento, Víctor ha podido desarrollar una historia del movimiento obrero desde sus comienzos hasta hoy. Y eso sirve para la construcción. Si no, terminamos discutiendo cuestiones concretas de ahora que nos provocan los medios, o una agenda de Milei, de Macri, de la Rúa, de quien carajo sea. Nosotros tenemos nuestra propia agenda. Si nos abrimos, si nos ponemos a trabajar, si nos distendemos, no estamos derrotados. En la época de los milicos, acá, ustedes saben, yo tuve una pareja que estuvo acá, y nunca nos sentimos derrotados por situaciones gravísimas como esa. Siempre teníamos la esperanza de que alguna vuelta le íbamos a encontrar. Y lo mismo ahora. Y tenemos mucha experiencia. Esto que empezó la charla de los 75 despidos y recuperados demuestra que hay mucha experiencia que no cualquier pueblo tiene, que no cualquier experiencia popular tiene. Entonces aprovechémosla. La corto por acá y le paso a Víctor, y con el reconocimiento de haber aprendido un montón de cosas con él, y el reconocimiento también a esto, a incentivarnos a ser autónomos, estemos o no estemos en el gobierno, en las relaciones de la construcción política, en lo federal y en la unidad, pero no la unidad para servir a fulano o mengano, sino una unidad para servir al sujeto social que tenemos que construir. A ese presidente también le cuenta afecto, ¿viste? ¿Qué me dijo? ¡Qué bárbaro! Gracias. Lo siento. Sí, ya sé. Además, que tanto te tiro, pues ya estás jodido. Qué grande. No se puede hacer política sin afecto. Eso es una de las primeras cosas que por lo menos yo aprendí, ¿no? No sé de qué hablar ahora. Tantas cosas, vos dijiste tantas cosas. La primera que quiero compartir con la mayoría de los que están acá, porque a mí siempre me conmueven algunas cosas, además del afecto que expresó Néstor, que vaya a saber por qué lo que quiso hacer. Está Daniel, yo te agradezco, Daniel, que estés acá. Él vino de Lanús, se enteró ayer que estaba
una charla en el Olimpo y me dice, ¿y eso de que Florida está? Y le expliqué cuál era la historia y dije, yo quiero conocer ese lugar y vi ahí, pero mira que yo no vuelvo a Lanús. Porque pensaba, yo me quedo en una reunión acá. Y me dice, no, yo ya averigué que tengo que tomar el colectivo, así que un aplauso a Daniel. Para los que somos militares hay que venirse, ¿eh? Porque está todo a tras mano para llegar acá desde Lanús. El puente lo que hace hoy, el puente olímpico, es acercar a los que tienen coche, pero no hay transporte para cruzar el riachuelo. Entonces hay que dar una vuelta para distinta, estamos acá enfrente, pero nos separa. Bueno, no sé, la verdad me están dando vueltas en la cabeza cosas. Estoy intentando decir qué quieren que pregunten y yo hablo, pero de una frase que presentó La larga lucha, ¿no? La larga lucha. Hay un libro que se llama La larga lucha de los argentinos, que para mí es muy importante para esto de la historia. No sabía si había que hablar de lo que era la marcha federal o lo que fue la pelea de los 90, que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo hoy. Si conviene que hablemos de eso o conviene que hablemos de otras cosas. Pero yo creo que mezclamos las cosas, yo hablo un ratito y después preguntan y discutimos, charlamos, lo que sea. Lo que yo siento hoy es que está no complicado o complejo. Vieron que hoy en la mayoría de la militancia de las reuniones se habla de esto está complejo, ¿cómo está? Es complicado, todo complicado, complejo. Primero nos juntamos todo un montón de gente del Gran Buenos Aires. Yo además pertenezco a un partido que se llama Unidad Popular, es un instrumento electoral, no un partido tradicional, es un instrumento al servicio de la Unidad Popular, más importante la Unidad Popular que el partido. O sea, dejé de creer en eso, renuncié en los 90 de la conducción del PJ, era mi partido, eran mis ideas, y renuncié porque cuando Menem firmó el indulto, y dije, basta para mí, nunca más. No puedo estar en un partido que es capaz de hacer esto, ¿no? Y había dado todo. Pero estábamos en el plenario del Gran Buenos Aires y los compañeros decían, bueno, esto está complicado, no más, porque la gente, no hay cómo puede ser, cómo es complejo este tema, cómo explicás que la gente vota Milei, no, el gobierno, esto, el otro. Y yo dije, mira muchachos, no está complicado, está complejo. Complicado es explicar el funcionamiento del universo. Eso es complicado. Complejo es cómo funciona la célula y cómo se divide y cómo se... Eso no, nosotros no estamos complicados ni complejos, estamos jodidos. Hay que verbalizar lo que tenemos. Porque si no partimos de aceptar lo que tenemos que enfrentar, es muy difícil cambiarlo. Si yo, como un revolucionario, que es la palabra a mí, que es la única que todavía no se toca de la identidad, ¿no? Un revolucionario no es solamente en la política, en todas las artes, en todos los órdenes, en todos los lugares, en toda la actividad. Revolucionario es el que transforma, el que expresa, el que crea, en todos los lugares. No solamente patrimonio del que toma el poder y decreta, no, es el que se transforma, el que aprende, el que construye. Y en realidad tiene que partir de la realidad, tiene que ser más real que nunca. Para ser sindicalista, más pragmático no se puede ser. Vos tenés en un conflicto, vos estás en el medio de un conflicto y tenés que ver las relaciones de fuerza, no es un problema. A mí me gustaría que el patrón me diera, no, vos a mí me cae bueno, o no, o la gente tiene que estar mañana, toda la gente tiene que salir. No, si no sale, estás jodido, y si es jodido te echa. Es así, relaciones de fuerza. La política, la militancia
es el análisis de relaciones de fuerza. Y eso es muy difícil porque hay que aceptar la realidad. Después está la voluntad que transforma. Conocer la forma, las actitudes, realmente transformar esa realidad jodida en lo que es un estado de bienestar y de felicidad, que para mí sí el objetivo de la política o de la militancia. Bueno, es un arte, es una forma, es poder buscar poder. Hay algunos que lo buscan ser felices con la guita, hay otros que se salvan solos, hay otros, cada uno tiene su mecanismo. Ahora yo creo que hay un destino que podemos y que vale la pena militar para que haya una felicidad realmente completa. Yo por lo menos soy feliz militando. Por eso una de las cosas que, a pesar de los peores momentos, estar acá inclusive, es una fuerza impresionante. Lo decía en los peores momentos, en aquella época de la lucha de los compañeros, donde teníamos que hacer cosas. No se puede ser militante de la vida con cara de culo. Eso, por favor, es una cosa que tenemos que aprender. No se puede, porque aún en los peores momentos los compañeros te cuentan las anécdotas y las alegrías. Dicen, pero se puede resistir si estás contento. Si no estás contento, ganó el enemigo. Si te entristeces, te pones las rejas, te metes para adentro, te enfermas. Es así. Y te quedas solo encima, en vez de tener la potencialidad de lo que da. Y para conocer eso realmente de todas las luchas, a mí lo que me da fuerza, no certeza. No certeza en lo que tengo que hacer. Ahí es un quilombo. Y el que no entiende que estamos en el medio de un quilombo, de una transición impresionante de la humanidad, es muy difícil que soporte esta situación que nos revuelca por todos lados, ¿no? Y que todavía no está decidido, porque a nivel mundial este imperio que está en el norte está perdiendo, pero acá es un imperio que está herido, pero que un león herido te hace un zarpazo y te despanzurra, pero está perdiendo. No sé si vamos a ganar después, no es otra cosa, eso es la historia de la humanidad. Pero está perdiendo. Es la primera vez en la historia del capitalismo que cambia el centro del imperio, no solamente de un país a otro. Cambió de España, que colonizaba, cambió a España, Portugal, cambió a Francia. Cambió de Francia a Inglaterra, cambió de Inglaterra a Estados Unidos. O sea que hubo cambios, no dejaron de existir los otros, obviamente, pero hubo cambios. Y en esos cambios es un quilombo. Yo soy de Lanús, dije, me gusta mucho el fútbol. Tiene la misma particularidad que el Picones, somos bajos, así que nos gusta la pelotita. Y cuando los grandes se peleaban, nosotros nos quedábamos con la pelotita. Cuando los grandes se amigaban, agarraban la pelota y nosotros mirábamos. Y cuando los grandes se pelean, hay oportunidad para quedarse con la pelotita. De España a Francia significó la primera revolución de Haití, significó Chuquisaca, significó nuestra revolución. De Francia a Inglaterra significó la revolución rusa, la revolución mexicana, significó la aparición de significaron un montón de procesos, porque cuando los grandes se pelean, emergen las potencialidades. No quiere decir, vengo del peronismo, soy de cultura peronista, eso no existe más como movimiento para mí, pero sí como cultura. Sí, soy parte de esa cultura, pero cuando pasó de Inglaterra a Estados Unidos, hubo liberaciones en todo el continente africano, China, el peronismo nació. Y se hicieron transformaciones. Cuando los grandes allá se pelean, los chicos tenemos potencialidad. Pero pasa como el huevo y la gallina. Vos podés poner un huevo si no está
con la posibilidad de que crezca, por más que le dé calor, la pongas abajo de la gallina, no pasa nada. Ahora, si está preñado y sí, no le pones la gallina o no lo pones en un incubadora. Claro, en una incubadora no nace, o sea que el afuera y el adentro tiene que estar, no se da en todos lados, es una potencialidad. Estamos en ese momento. Y no solamente cambia el centro del imperio, yo quiero que eso, porque para ver lo que viene me parece que hay que abrir la cabeza. No alcanza para mí la cabeza, el corazón y poner la tripa para lo que viene, que es la nueva humanidad. Cambia de hemisferio, no solamente cambia de país, cambia de hemisferio. Se va a un lugar que no conocemos un carajo. Se va a un lugar que es cuna de civilizaciones, cuna de historia. Se va a un lugar donde vive la mayoría de la humanidad y nosotros no le damos ni bola, ni sabemos lo que pasa ahí. Y están decidiendo el futuro de la humanidad. Bueno, por eso el Papa es capaz de hacer lo que está haciendo, con 88 años, se va ahí a pelear y dice, déjense joder, se está jugando todo, y arregla con los musulmanes por el ambiente. El Papa es un tipo a respetar, yo la locura no tanto, pero el Papa sí. Una cosa es la creencia, otra cosa es lo que hicieron después de la dictadura. Para mí fue letal, pero evidentemente el Papa acaba de dar un señal de que la historia es en serio. Acaba de cambiar la capital religiosa de la Argentina. Lo saca de Cava y se lo lleva a Santiago del Estero, va a las raíces, al mito fundacional. Si el mito fundacional no funciona, no existe futuro. Está discutiéndose eso, se está discutiendo la humanidad. Si nos ponemos ahí, desde ahí, bueno, esto es mi secreto entre nosotros. Yo tengo que estar seguro que vamos a ganar allá para soportar esta realidad que es un quilombo que va a estar dura. Pero como vengo medio agrandado de que le echamos a Kraber y a Grindetti de Lanús, ¿no? Vengo medio agrandado y encima, ¿viste? Yo no tengo nada que ver que lo hayan ya nombrado acá a Grindetti como jefe de gabinete y a Kraber como jefe de seguridad. Eso eran antes. Les pido disculpas a ustedes, no era nuestra intención, nosotros era hincharlo a la mierda, pero no era eso. Pero vengo agrandado de eso. Y la verdad que sí, porque fue un proceso de... Para mí no perdimos en la última elección. Por primera vez yo sentí que perdimos y que había que revisar todo en el 15. Fue la primera vez que nuestro pueblo votó con toda claridad algo que era el enemigo. Después nos arrancamos. Era tan enemigo que nos dio la posibilidad de volver y nos creímos que si nos juntábamos todos contra, alcanzaba para convencer a la gente, y la gente no es tonta. 2 años después del gobierno, 4,5 millones de votos. Entonces demostró con toda claridad, o es en serio o no les creemos, porque o es en serio o no les creemos. Y tienen otra vuelta de tuerca con este tipo que es impresionante, es la representación más auténtica, hasta que le duren, de la disolución nacional, no de la disolución del Estado. Yo hay un cambio de transformado esas cosas. Este es un Estado autoritario, militarizado, pagador, es un Estado de las transnacionales. El Estado no es un Estado bueno. El Estado puede ser malo o puede ser bueno, no es asexuado, eso lo decíamos ya desde aquella época. Depende de para qué se usa el Estado y cuál es el instrumento. Y nosotros creíamos que el Estado de por sí era bueno. Entonces, cuando enfrentamos a Martínez de Oz en la dictadura, que él decía achicar el Estado para agrandar a la nación, nosotros, como contra, inventamos una frase
que era agrandar, fortalecer el Estado, no decíamos agrandar porque si no parecía que queríamos nombrar estatales, cosa que también queríamos, pero fortalecer el Estado para liberar la nación, decíamos. Era una forma. Bueno, y durante muchos años esa consigna nos sirvió, y nos sirvió para la resistencia contra Menem y contra todos los 90, porque defendíamos esa perspectiva del Estado. Pero este Estado es un desastre. Es un desastre. Si hay todavía salud en los hospitales, es porque alguna parte de los trabajadores de la salud pública quiere que la haya, no porque hay salud pública. Si hay educación gratuita, pública, en algún lado de calidad, porque no en todos lados de calidad, los han transformado en muchos comedores, es por gracias al esfuerzo de los trabajadores de la educación, y algunos. Porque en el Estado y en la docencia votaron a Milei también. O antes votaron a Macri, o antes votaron, así que no hay certificado, no, es una disputa cultural adentro y afuera nuestro. Entonces, ya no alcanza con fortalecer el Estado, no, yo quiero democratizar el Estado. Si no participa en las decisiones el colectivo, democráticamente, es muy difícil. Tenemos una ley, la ley de... Y si no abriste la compuerta, te la manejaron ellos para hacer todos los negocios. Tenemos la ley, tenemos una esquizofrenia total, han hecho la mayoría de los gobiernos. Tenemos leyes que si se cumplieran, pero resulta que no abren la compuerta y no dejan participar, no hay control. Y hay que abrir la cabeza y la participación popular. Entonces no alcanza con decir lo que no queremos, sino hay que construir un contrapoder. Y contrapoder es apostar a ese poder popular. Por eso yo creo que en la larga lucha de los argentinos, que se llama el libro, dice una cosa que a mí me parece muy importante, que es difícil aceptarlo para el hoy, es fácil para lo de ayer, que es que la historia, ya que hablamos de historia, la historia de hoy es la política de ayer. Y entonces, cuando vos analizás la historia, estás discutiendo política en aquel momento. Y aunque no queramos, nos vamos a algún bando de los que estaban haciendo política. La miramos desde un lugar, desde una identidad, la reescribimos. La historia está viva, no es una cosa muerta. Por eso esa canción de Lito Nebbia, que es hermosa, que dice: la historia la escriben los que ganan. Si no ganamos, todavía hay otra historia. Bueno, nosotros no ganamos todavía, pero a veces sí que ganamos. Por eso conocemos algunas cosas, por eso estamos acá. Si no hubiéramos ganado en algún momento y en algunas cosas, no estaríamos siendo esta osadía, que es una audacia y es un valor de nuestro pueblo. Esto es la mejor demostración de que se puede ganar. Mantenerlo es otro tema. Ser feliz, es otro precio, es otra cosa, pero sí se puede. Entonces el problema es analizar esa historia. ¿Desde qué lugar elijo yo? ¿Desde qué identidad yo elijo ver la historia? Lo primero. Entonces es una larga lucha de los argentinos, y lo que estamos discutiendo hoy en política es la historia de mañana. La contaremos los que ganemos. Yo quiero estar de aquí de ese lado. Entonces, cuando analizamos esa historia del movimiento obrero, como dice Néstor, a mí me cambió la cabeza empezar a pensar que yo soy anarquista, socialista, comunista, peronista, radical, soy todo. Si soy identidad de clase, son mis abuelos, mis tatarabuelos, son mi construcción colectiva la que me parió. No es algo que me es ajeno. Y empiezo a verlo desde otro lugar, desde la clase, que es lo que me permitió en los 90 no irme a mi casa. Porque sinceramente en los 90, mi primer crisis para dejar de militar fue cuando el pueblo votó a Menem, en el 91. Porque en el 89 habíamos votado la revolución productiva, el salariazo, o sea, lo que ver a Menem en las minas de Río Turbio
y que dice de acá del socavón va a salir la revolución productiva. Es un pueblo que había catamarqueños, riojanos, chilenos, que Alfonsín había querido cerrar la mina, es un pueblo que vive la mina, 87% sacó Vélez. ¿Te imaginas con un espectáculo tipo la patilla, riojano, minero? Al año estábamos peleando para que no la cierren porque la quiso privatizar. Ah, papi, ¿sabes qué crisis era? Pero lo más jodido de todo es que en el 91 lo votaron de nuevo. Porque nosotros llevamos Baldini 0,7% sacó de gobernador en la provincia de Buenos Aires. Me mataron. Yo dije, yo me puedo morfar cualquier cosa, menos que el pueblo se equivoque. Es un tema ese. Porque yo venía del peronismo. Y cualquier cosa, pero el pueblo no se podía equivocar. Después de la campaña con Piña contra la reelección de Rovira, yo le dije, le conté esto a Piña, ¿viste? Y Piña dice, bueno, ¿viste? Los pueblos. El obispo Piña, estábamos peleando contra la reelección de Rovira, fuimos con Adolfo Pérez Esquivel y estábamos haciendo campaña. Y el tipo le bajaba, a la gente le bajaba las ganas, les asentaba que ¿viste? Que tenían que por ahí no podían salir, qué sé yo, ¿viste? Y yo los altos le daba una manija de novela porque era un plebiscito, teníamos que ganar, ganamos, digo, claro, ¿eh? Era él era el candidato y lo querían pila la gente. Y me dice, bueno, Víctor, los pueblos se pueden equivocar, eligieron a Barrabás en lugar de Jesús, así que a veces hay que ver qué saben los pueblos, cuáles son las circunstancias, por ahí ven cosas que no vemos, porque yo a Nilio y Perezosa le dije, bueno, pero si hubieran elegido a Jesús, Jesús no se hubiera convertido en Cristo y no hubiera hecho el quilombo que hizo, así que menos mal que eligieron, parece que querían los pueblos. O sea que para todo se puede explicar, como era, pero yo sí sé, no sé si el pueblo se equivoca o no, lo que sí sé que es lo único que tenemos y es lo mejor que tenemos, y puede haber revoluciones con pueblo, mejor dicho, seguro que hay revoluciones con pueblo, puede haber pueblo sin revoluciones, pero revolución sin pueblo no hay, no puede haber. Así que el pueblo es un sujeto que aunque se equivoque o haga cosas que yo no entiendo, es en el lugar. Antes pensaba más en la clase. La verdad es que me refugié en la clase, yo era peronista a fondo, era todo, pero cuando pasó eso en los 90 dije, si se equivoca el pueblo, y para cómo se cayó el socialismo. No, se nos cayó el capitalismo, era inexorable que ganaba el socialismo y se nos cayó. Ni siquiera nos reprimieron. La mayor, hay jóvenes, por eso yo admiro a los jóvenes, acá veo que somos jóvenes de la segunda generación, pero si están acá, la verdad que tienen, porque ya supieron que vale la pena la vida, pero así que no hay que, pero nosotros hemos tenido el privilegio de ver el mundo manejado por mayor cantidad de países socialistas. Hemos visto uno de los niveles de distribución del ingreso más alto de la humanidad. Hemos sido hijos en la Argentina que gozamos lo que era estar en la esquina caminando por la calle, que los vecinos eran la seguridad, que a algunos les puede haber pasado cualquier cosa, pero gozamos un montón de privilegios que hoy nuestros pibes no pueden gozar. Y gozamos el privilegio de la seguridad del triunfo. Por eso... O sea, teníamos el privilegio de que seguro íbamos a ganar, no sabíamos cómo. Algunos decían socialismo real, otros socialismo democrático, otros social cristianismo, yo socialismo nacional porque venía el peronismo, pero era inexorable el triunfo, era así. Ahora, la mayoría de los intelectuales dicen que se va a acabar es más difícil que se acabe el capitalismo, ¿no? Y es más fácil que se acabe el planeta. Por eso, ¿por qué en vez de pensar en qué se equivocó el pueblo, no pensamos en qué nos equivocamos? Por eso ese día empecé a pensar y dije, muchacho,
lo único que me mantuvo en pie fue la identidad de clase. Aunque sí. Esa crisis yo la salvé desde la clase. Por eso no fue una invención, fue bucear esa historia. No es cierto que fuimos los primeros en organizar a los trabajadores que no tenían un trabajo estable. Un día estábamos en la CTA, empezamos a hacer y vino una organización que se llamaba MOI, Movimiento Ocupantes Inquilinos. Y dice, no sé si podemos reunirnos acá. ¿Y cómo no van a poder reunirse? Reúnanse. Y había algunos que decían, pero no sé si somos laburantes o no. Le digo, mirá, la huelga de las escobas la hicieron las mujeres en los inquilinatos cagando a palo a todos los que venían a traerle dejar. Y fue la huelga de las escobas. El sindicato es una organización de trabajadores, no lo dice el patrón, lo asumimos nosotros. Y lo más revolucionario que tuvo la CTA fue la clase. El artículo 2 que dice, trabajador es aquel que quiere vivir de su trabajo, que vive de su trabajo o que vivió de su trabajo. No lo define el patrón, lo definimos nosotros. Uno se define trabajador. Y ese es el gran grito de libertad en eso. Claro, si éramos todos iguales, no eran aparatos sindicales, tenía que haber elección directa, todos valíamos uno, éramos una clase. Y encima sí, tuvimos el estatuto garantiza eso. Se puede afiliar cualquiera y elección directa. Pero metimos una cosa, somos autónomos de los partidos políticos, del Estado y de los patrones. Como cosa central. Autonomía, que no quiere decir que no nos influye, pero somos autónomos, decidimos la clase. Es más importante la clase que el partido para la clase. Es más importante la clase que los patrones y es más importante la clase que el Estado. La autonomía de la clase. Miércoles. Fue una decisión impresionante para nosotros. Porque además perdimos y asumimos que perdimos porque el gobierno era el partido del Estado acá en Argentina, pero también en Rusia. Dejamos de ser, éramos una clase que delegó en el partido y el partido que terminó delegando en el Estado. Y entonces la política la hacía el Estado. En esa época que estaba esto funcionando, eran condecorados todos los generales rusos porque en el Ministerio de Guerra, porque le vendían el trigo a la Unión Soviética. Delegamos en la capacidad, en el partido primero y después en el Estado. Pero no solamente en el campo socialista, en la experiencia más socialista que hubo en Argentina, que fue el peronismo. ¿Quién es el presidente del Partido Justicia? No, ahora ya no es más. No. Pidió licencia, ¿no? Sí. ¿Pero quién era? El presidente del gobierno. El Estado es más importante que el partido y es más importante que el sujeto. En la central y la clase es esta. Después sí empezamos a pensarlo en el pueblo. El pueblo es hoy el sujeto, ese colectivo que está disperso. Pero si no tenemos ese sujeto popular, consciente, como la clase, es muy difícil avanzar. Entonces sí, primero hay que pensar en ese... Bueno, yo creo que estamos en un momento, nosotros logramos en aquel momento, quizá lo más importante, además de entender esto de la clase, no echarle la culpa a la CGT de lo que no hacíamos nosotros. Yo eso fue lo... ¿no? Cuando los compañeros militares, basta de denunciar a la CGT. Claro, me encantan las ganas. Nosotros después descubrimos otras cosas, porque ellos hacían cosas que querían y nosotros no. Entonces decidimos hacer las cosas que queríamos nosotros, con la fuerza que teníamos, y por eso fue la gran transformación. La CGT es un sindicalismo empresarial. La dictadura genocida, a diferencia de la del 55, que descabezó a todos, pero dejó los cuerpos delegados. En el 76 mató a los cuerpos delegados
algunos dirigentes también, pero sobre todo a los cuerpos delegados, y dejó a los dirigentes mayoritariamente, y los transformó, le dio otra identidad a los empresarios. Hoy Cavalieri, Daer, los dirigentes son empresarios, no viven solamente como empresarios, no solamente piensan como empresarios, sino son empresarios. Y funcionan como eso, hacer negocio. Y por eso discuten. Ahora, seguir delegando en ellos es una locura. Entonces nosotros dijimos basta. Otra cosa es que en algún momento haya, si toman la Malvina de nuevo los ingleses y tenemos que pelear, y ellos están de acuerdo, bueno, la Argentina es de todo, pero y a misa para discutir en serio una transformación. Entonces, me parece que hay que animarse a construir, no delegar. Y yo creo que en ese momento nos permitió, y lo hicimos desde la clase, la marcha del FRENAPO, que es la marcha que empieza en Rosario. Seguro conocen más que la marcha de Rosario, conocen el FRENAPO. ¿Quién votó en el FRENAPO? A ver. La votación esa que hubo en el 2001 por Frente Nacional contra la Pobreza. Frente Nacional contra la Pobreza. ¿No votaron acá ustedes? No, ya hubo 2 o 3. Ya, 4. Estoy seguro que. Bueno, votaron 3.100.000 personas. Empezó en Rosario caminando y terminamos haciendo un gran frente, que las elecciones terminaron el 17 de diciembre del 2001. El 18 hicimos la conferencia y el 19-20 San Martín. O sea, tuvimos 1 año y medio organizando el quilombo. Y yo termino acá para abrir con una última reflexión. No hay ninguna lucha no organizada. No hay ninguna lucha espontánea. No existe. Que algo aprendí. Sí existe lo impredecible. Eso es otra cosa. Que yo no sepa lo que va a ocurrir no quiere decir que sea espontáneo. El 19, mejor, sí, digo bien, el 19 de diciembre del 2001, estábamos todos estaba el FRENAPO, habíamos hecho toda una fuerza bárbara, los empresarios nacionales, Medicor, la Federación Agraria, la FUA, hijos, las madres, de nosotros. Entonces, si no era un quilombo tal que se arma el despelote y que de la Rúa iba a porque estaban tomando no se sabía si tomaba el estado de sitio o no, pero estaban en el quilombo y empezaron los saqueos, qué sé yo, iban a venir de Moreno caminando, nosotros nos citamos la mañana de urgencia, bueno, y entonces, ¿dónde nos juntamos? En la CTA. Y teníamos mucha conciencia de que no había. Y entonces estábamos todos en la CTA, estábamos todos los sectores, eran quilombos. Y entonces dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, si declara el estado de sitio, nosotros primero nos quedamos a dormir todos acá, nadie se va a casa, que nos detengan juntos. Segundo, cada uno a su organización, a crearse una organización. Los que más le hablamos eran los pibes jóvenes que no subestimen, porque no tenían experiencia en esas cosas. Y nosotros decretamos paro nacional al otro día, convocatoria del Congreso, porque se tenía que aprobar en el Congreso la legalidad del estado de sitio. O sea, había una instancia institucional para que eso funcione, ¿no? Y íbamos a presentar una nota a la mañana, que fue la nota que llevamos al Ministerio con Adolfo Pérez Quiver, las madres, que es cuando se reprime y demás, al otro día. Y estábamos hablando, y dijimos, bueno, listo, quedamos así, empezamos a hacer todo el operativo. Yo alcanzo a salir por el programa de la Nata y decir, convocamos paro general, para mañana. Sale eso, y de repente empieza a escucharse ruido por todos lados. Y la gente venía por todos lados, fue impresionante. Fue impresionante. Eso fue impredecible, pero no espontáneo. Una acumulación de fuerzas que permitieron que eso ocurra. El 19
de diciembre ocurrió porque evidentemente confluyeron un montón de intereses para que explotara eso y el pueblo lo aprovechó de una manera espectacular. Nos pasó por encima en esa utilización de su olfato. Estaba en la línea de lo que nosotros decíamos, que había que cambiar. Era 10 años, se acababa de una década de dolarización. Moyano, Duhalde y sectores del poder querían devaluar. Nosotros en ese año y medio habíamos metido que frente a la dolarización y la devaluación había que distribuir el ingreso, seguro de empleo y formación, salario universal, 82 para los jubilados. Esa era la discusión. Dolarización, devaluación y nosotros metidos en la cuña diciendo distribución del ingreso. Hubo crisis en el poder y nuestro pueblo olfateó más que nosotros. Nosotros queríamos parar el estado de sitio, el pueblo dijo, no, vamos ahora. Y tiró el estado de sitio ese día. Esa noche renunció Cavallo, no fue en la Plaza de Mayo, fue en todo el país. Como se levantó todo, había quilombo, renunció Cavallo, qué sé yo aproveché ir a Lanús, en Lanús era un quilombo de gente frente a la municipalidad. Nos fuimos a buscar ropa con Claudio, me acuerdo. En el país fue, no es capital, en la nación, nuestro pueblo dijo, y se armó una cosa espectacular, lo que vino después. En el 2002 hubo más movilizaciones que en el 2001, muchísimo más movilizaciones, más crisis, hasta que llegó a la CTA, llegó a ser un paro nacional y mataron a Maxi y a Darío. Y se construyó un movimiento que decía que se vayan todos. No pudimos venir nosotros, el pueblo organizado, digo, no nosotros personalmente, el pueblo organizado. Quedó un vacío ahí que fue que se vayan todos. Y ganaron los devaluacionistas en ese tiempo y los volteamos. Ahora, dolarizadores y devaluacionistas se enfrentaron, nosotros no pudimos, solo teníamos que se vayan todos, pero en ese quilombo se formó AEA, Asociación de Empresarios Argentinos. AEA. Mirá en qué quilombo se forma AEA. Y nosotros empezamos a hacer una experiencia espectacular con Latinoamérica que fue impresionante, porque no solamente fue el 19 de diciembre en Argentina, sino fue enero del 2001 en Porto Alegre con Lula y con todos los presidentes diciendo el Foro Social Mundial, los resistentes del mundo. Era el mundo y nosotros. Teníamos la posibilidad, no pudimos. Pero fue una experiencia espectacular, muchos años de pelea, lucha y experiencia que avanzamos en muchos aspectos. A la AEA, ese núcleo consciente, hace que hoy Milei no tenga dolarizadores y devaluacionistas. Ellos ganan hoy los que devalúan y los que juegan al dólar. Hay peleas entre ellos, sí, pero AEA arregla. El gabinete es AEA. Es Milei, AEA y la Embajada de Estados Unidos. Ahí no hay fractura. Por eso no es fácil. Son los mismos actores. Ahora nosotros tenemos que discutir que es en serio esta vez. No se le gana haciendo lo mismo que ellos, como se intentó hacer en el gobierno anterior. Mostrar que se puede hacer es más o menos como los sindicalismos en la época cuando yo empecé a militar, venían los bandoristas y le decían a los patrones, les conviene que nos den algo a nosotros, porque si no vienen los zurdos. Arreglen con nosotros, consigan con, pues si no vienen los zurdos, ya que en el mundo viene ganando. Bueno, estos políticos berreta que hay hoy van y le dicen, te conviene que arreglemos con nosotros, no te conviene ser la cara descubierta. Bueno, hoy te da lo mismo, no tienen problemas. Esa cara descubierta, el robo y el saqueo, y encima en ofensiva. Y nosotros tenemos vergüenza de decir lo que pensamos. Entonces me parece que estamos en un momento de crisis muy importante, pero yo por lo menos estoy convencido de que elijo ver la historia desde este lugar.
desde el protagonismo popular. La clase no alcanza ya. Es el pueblo en una nueva dimensión. Yo no me imagino hacer la revolución sin las mujeres que hicieron todo lo que hicieron en estos últimos años, 20 años. No me imagino sin el sujeto de los pueblos originarios, que no la teníamos hace 20 años atrás como la tenemos ahora. No es que no quería o admiraba, pero desde que Evo Morales dijo terminaron 500 años de resistencia y empezaron 500 años de gobierno, el día antes de subir el Palacio Quemado en la cordillera de los Andes, la mayoría de los muertos que hay en nuestra Argentina por militancia política son de los pueblos originarios por defender la tierra. La mayor cantidad de asesinatos políticos y luchas populares. No digo los pibes que los mata la cana todos los días, que también son muertes políticas, pero los pueblos originarios existen, hoy estamos. Entonces, no me lo imagino. Sin los pibes que en una disputa por el ambiente, el ámbito, la tierra, el futuro. Así que el sujeto está en discusión, pero yo no tengo duda que antes, por ahí sin darme cuenta, consciente que era un pueblo y feliz de ser un pueblo, como la Argentina, me fui a Lanús a buscar mi identidad. Nada más ahí. Es así, Lanús. Desde Lanús hablo, desde mi familia, desde mi barrio, desde mi identidad humana, digo, se puede construir un sujeto revolucionario capaz de transformar esta realidad. Pero es en serio. En joda no hay más, creo yo. Así que vale la pena apostar a eso. Bueno, tenemos un ratito para intercambiar, para hacer preguntas. A ver quién. Lo único, sí, me quería mencionar es lo que acabo de decir el compañero, me recuerda a la película y obra de teatro Madre y Lanús, ¿no? Ahí reflejado este pensamiento tuyo, la identidad, ¿no? ¿Quién somos? Cuando le dice Leonor Manso a su compañero, ¿acaso es el negro? ¿Qué vas a hacer? Y yo ahí bueno, es así, entonces en la medida que rescatemos nuestra identidad y a los compañeros, no es como decir también juntarse por juntarse, sino es el sujeto colectivo que cada vez nos tenemos que afianzar más y reconocer qué es el enemigo y qué queremos, ¿no? Y siempre pisando sobre nuestra tierra, nuestra identidad. Parece que no pasa por ahí. La radio que inauguramos se llama Madre y Lanús. Pero yo no quiero contestar, prefiero que hablen ustedes 4, 5, 6, algunas preguntas y sí, después le damos otra. Así, pero así se aviva, poquito se abren puertas. No, yo te quería preguntar, reflexionando sobre los 90, ¿no? Que me parece que fuera una gran resistencia. Si no partimos yo estuve en el Congreso de Mar del Plata hace años. Hay que decir que los compañeros que saben no se acuerdan que votaron, pero yo estoy seguro que casi todos votaron en el FENAPO, ¿no? Yo me acuerdo que yo coordiné el FENAPO en lo que es el Matadero Lugano y teníamos 37 mesas. Y poníamos las mesas y la gente venía a votar, hacía cola. Y después nos juntábamos nosotros y decíamos, che, la gente no viene y nos da manija a nosotros, pero no sale, ¿no? Estaban enojados con la gente, ¿no? Porque había votado. Y claro, después vino el 2001. A los 3 días. A los 3 días. Inclusive nos agarró desorbitados. Hubo sindicatos que le dijeron a la gente, quédate dentro del sindicato en lugar de salir a la calle, ¿no? Hubo reuniones de balance del FENAPO, pues estábamos agitados y venían los compañeros y decían, che, estamos arreglando en el Congreso una junta consultiva, una comisión que se haga cargo cuando la renuncia.
Pero mira que hay un montón de gente en la calle, ¿viste? Teníamos las discusiones entre nosotros mismos que eran portentosas, ¿no? Y nos pasó lo que vos decís, a la gente nos sobrepasó. Si no estuvimos ahí en esa situación, para mí después nos salva el kirchnerismo, ¿no? Es decir, ahí se le abre paso a una opción popular. En esa lucha, en 2001, se le abre paso al kirchnerismo, cosa que los kirchneristas puros jamás reconocieron, ¿no? Los kirchneristas puros lo vieron como que nació en historia, inclusive llegaban de una provincia que no había sido el foco del conflicto. Y nos preguntaban, ustedes están todos hechos mierda, peleaban entre ustedes, y bueno, fue el combate que nos fuimos, pero ellos no lo... Chávez se los decía, así como yo fui fruto del Caracazo, ustedes son fruto del 2001, le decían los Hitler, ¿no? En los discursos cuando venía Chávez por acá se lo decía, públicamente se lo decía, como era Bocón, el negro, se lo decía todo. Pero si no tengo muy flojo, yo tuve la Congreso de Mar del Plata también, en donde se decretó la formación de un PT argentino. Y si no nos quedamos ahí a mitad de camino en la conformación de eso, como una salida independiente de un partido de los trabajadores que sumara esto que vos decís. Los que indagamos algo de historia sabemos que lo que vos decís. Somos anarquistas, somos socialistas, somos comunistas, somos peronistas, somos todas las expresiones del campo popular punta, y más en la ciudad de Buenos Aires. Los que militamos en la ciudad de Buenos Aires, que algunos piensan que es reaccionaria, y otros pensamos que tienen una conformación liberal, inclusive los liberales en buen sentido, ¿no? Y nosotros vemos en derechos humanos, por ejemplo, a muchos liberales. Estamos convenciendo, por ejemplo, a la UCR acá de la zona que haga algo por los 40 años de la CONADEC, que algunos quieren, pero eso tiene que hacer ellos, no estamos tratando de convencer, que son esos liberales a veces flojitos, que se vienen el 2x1, por ejemplo. Ojo, el 2x1 jugó mucho más que nosotros. Entonces, más en la ciudad de Buenos Aires, donde está implicado todo esto, de manera extraña. Pero eso es lo que yo te quería preguntar, si no estuvimos ahí retardatarios en la conformación de una opción que fuera independiente también, porque un PT argentino, el PT se creó así, independiente de los patrones, del partido político, un partido de clase, un partido no, y que sumara la historia del nacionalismo popular en Argentina. Esa es la pregunta, ¿entendió? Sí. A los dos le pregunto. Los dos estuvimos ahí. Los dos estuvieron ahí. Sí, yo me acuerdo de todo. Y si tuvimos diferencias, sabés que estudiamos porque Claro. Para mí Lula, que es extraordinario, lo quiero mucho y lo admiro, y además es uno de los tipos que más respeto y tengo una suerte de compartir muchas cosas con él. Es el Perón de Brasil. El sucesor de Getúlio Vargas. Digamos el sucesor de Getúlio Vargas. Claro. No es Getúlio Vargas. Bueno, Getúlio Vargas, ese es el problema. Y por eso hay una diferencia fundamental en la consideración de Perón, por lo menos para mí, de la diferencia de Getúlio Vargas. Ahora, voy a poner un solo ejemplo. Todavía en Brasil existe el impuesto sindical. ¿Qué quiere decir? Getúlio Vargas, burgués nacional, revolución burguesa nacional, en esa época igual que Perón, hace una organización sindical desde el Estado, fascista, de Mussolini. Por eso se acusaba a todo Estado Novo. al Estado Novo. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos los trabajadores pagaban una cuota al Ministerio del Trabajo, recaudaba, o sea, no se afiliaba a un sindicato,
Y esa cuota sindical, el Ministerio de Trabajo la repartía para cada sindicato, de acuerdo a los afiliados que tenía cada sindicato, y era el que manejaba la guita. El sindicato no dependía de los laburantes, dependía de tener afiliados, pero dependía del Estado. Eso es, sí, un sistema fascista. Perón no hizo eso. Perón decretó la libertad y democracia sindical. Agarró y dijo, todos los sindicatos que se quieran se arman. Entonces todos los sindicatos que venían estructurados, empezó a haber sindicatos paralelos por todos lados. Y empezó a reconocer sindicatos, armó un quilombo, novela, y elegían delegados. Y la cuota era de los delegados, era de los sindicatos, y le dio, empoderó a los delegados de los sindicatos. Por eso en el 55, la mayor cantidad de huelgas en la historia argentina se hicieron en los 10 años de Perón. La mayor cantidad, por eso la historia la escriben los que ganan. La mayor cantidad de huelgas que hubo en la República Argentina fue en los 10 años de Perón, fundamentalmente entre los años 45 y 50. Después del 49 cambia. 50, 51, 52 baja y vuelve en el 53, 54, cuando se rompe el pacto y empieza a haber en 54 una nueva clase trabajadora que pelea y viene el golpe. Y ahí sí fue duro. Donde la burguesía, en el encuentro de los empresarios nacionales, en ese momento no era CGE, se llamaba otro nombre, pero estaba Helvar, el que va a ser después, escribe un documento que es demoledor. Dice: el responsable del fracaso de crisis económica de la Argentina es la voracidad de las comisiones internas que quieren discutir los modos de producción, cómo se distribuye la riqueza, quieren saber más que los propios capataces, pero lo escriben, y señalan que ese es el enemigo de la patria. 1955, cuando se hace el Congreso del Trabajo y la Producción, que intentó Perón juntar a todos, se rompe, y después viene lo que viene. Hoy es el aniversario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Tulio Vargas es otra estructura, Lula es diferente. Lula es el que nacionaliza Brasil. Lula gana en el sur de Brasil las elecciones cuando gana la primera por primera vez, la última de las elecciones que se presenta y gana. Todo el norte pierde. En esta última ganó todo el norte y perdió todo el sur, porque todo el norte se transformó. No sé si conocen Brasil, pero Lula construyó una nación de Brasil. Por eso el PT, el Lula y un proyecto nacional en Brasil. El PT en Argentina ya existió con el peronismo. El PT, ese que hizo la transformación. El Partido Justicialista que me tocaba a mí era un berretón total. Era otra cosa, era el desgaste. Es un tema, hasta la resistencia y la vuelta de Perón fue una lucha importante de la clase trabajadora, fue la única clase que se quedó con eso, todos los demás sectores arreglaron de distintas maneras. Entonces me parece que nosotros en Mar del Plata, lo que se refiere compañeros, son congresos que juntábamos 10.000, 12.000, era impresionante los congresos, ¿no? Era un quilombo. Llegamos en un tren. Era el tren, pero venían de todo el país. Y somos una nación, esto que decía, una cosa es la capital y otra cosa es la nación. Y los que vivimos cerca de la capital creemos que lo que pasa en la capital es la nación y no tiene nada que ver. La nación es una nación. La patria está en los pedacitos de cada territorio. Para que haya una marcha federal como hubo, acá en Buenos Aires, hubo un chubutazo, hubo un jujeñazo, hubo un riojanazo, ¿no? Previo. Y cuando lo juntamos, los compañeros habían hecho tantas cosas que dijimos, ¿y sí, por qué no vamos a Buenos Aires?
los compañeros nos dan eso. Entonces, en ese congreso, lo que sea, la autocrítica que hicimos del que se vayan todos, porque era a fin del 2002, es que no teníamos un movimiento político, social y cultural de liberación. Y lo que se aprobó ahí fue hacer un movimiento político, social y cultural de liberación, que había sido el peronismo, no el PT, el PJ. Algunos compañeros creyeron que era el PT. El primero que creyó eso fue Página 12. Por eso yo me niego a leer los diarios antes de las reuniones. Me niego. Esto que decía Picón es cierto. Yo decía, mañana, el lunes de reunión no lean Clarín el domingo, por favor, porque si no discutimos lo que quiere Clarín y no lo que queremos nosotros. El PT lo sacó del diario Página 12. Hermoso lo que dijo. La foto nuestra está ahí, dice, nace el PT de la Argentina. Y nosotros yo no quería ser un PT. No se votó eso, se votó el movimiento político, social y cultural nuevo a construir, que es una cosa diferente. Es algo más que un partido, que construir un entero en la Argentina. Si construimos un partido no nos alcanza ni para empezar, hay que construir un entero. Lo que está en discusión hoy es la nación. Yo creo que mucho de nuestro pueblo no está de acuerdo en que seamos una nación. Se aprobó una constitución en el 94 que nos convirtió en 24 emiratos, donde le hemos pasado a dar el litio, el petróleo, las propiedades, los recursos a cada provincia. Esta disolución de Milei está legalizada en la Constitución del 94, que le dio autonomía a la capital. Y dijo, sí, acá se puede. Bueno, acá se podía tanta cosa, pero terminó ganando más. Era la Constitución más avanzada y terminó en manos de quién. Entonces, en la marcha federal fuimos a la Plaza de Mayo y no fuimos a Santa Fe, donde se estaba jurando la Constitución, porque fuimos a pelear en la historia, la cultura, la Plaza de Mayo. Y ese día en la plaza dijimos paro general, y lo más grande es que el pueblo paró el país. Es impresionante esto, ¿no? Yo digo, el paro lo pueden decretar los dirigentes, pero los que paran son los millones. Entonces, la acción colectiva supera cualquier imaginación. Entonces, yo no creo que hay que hacer un partido de los trabajadores. No lo creía en aquel momento. Lo que sí se discutió si yo tenía que ser candidato, para ser sincero, eso sí, lo discutimos por todos lados, eso sí, y tenía mis dudas. Yo creía que era más importante hacer la central que el partido. Esa fue mi visión en ese momento. Y sí quiero diferenciar a Néstor Kirchner del kirchnerismo. Aunque sea difícil, ¿no? Pero, no, porque vos decís el kirchnerismo. No, Kirchner era consciente que era del 2001. Sí, no, ahí sí. Pero era muy consciente. Es más, Kirchner fue el único gobernador que en la elección del FRENAPO no teníamos legalidad, era como vos decís. Pero en Santa Cruz resolvió que se hiciera con la justicia electoral. O sea, se hizo con la justicia electoral, como si fuera, porque lo que nosotros habíamos hecho era que la Constitución de la nueva decía que se podía hacer un referéndum, presentamos firmas, Servini de Cubría dijo que eran buenas, pero no, ni el Congreso ni de la UBA convocaron, entonces convocamos nosotros. Entonces él dijo, no, reconocemos que no se votó en las escuelas. Lo hacemos en las escuelas y en la justicia electoral. Y es más, nombró presidente a el que fue gobernador de Santa Cruz, el que estuvo preso, Zeperny, sí, Jorge Zeperny, eso exactamente, Zeperny, que fue gobernador en el 73, lo voltearon y estuvo en Cana, que sí. Y él fue el viejo, un espectáculo el viejo, él fue el que dirigió. O sea que Néstor avanzaba en eso. Y cuando llegó fue
estaba tan consciente de que era parte del 2001 que a lo primero que recibió como central fue a nosotros. Debido vino a la sede de la CTA, nos recibió, no quería reunirse con la secretaria. Y al primer dirigente sindical que recibió sí, pero digo, fue a bueno, pero Genaro con Lula. Sí, pero al margen de eso, Kirchner entendió eso y planteó la transversalidad. Y yo, sinceramente, me pareció que hubo un proceso. Nosotros jugamos conscientemente, no para el partido PJ, pero sí a la transversalidad. Fue los 2 años que laburamos como condenados, no la CTA se subordinó, pero sí laburamos contra el ALCA y terminamos echando a Bush de Mar del Plata. Fue impresionante eso. Para mí era todo, veníamos, ¿sabes qué era? ¿Te imaginas que veníamos de la derrota que veníamos? Discutir para mí fue un sueño, discutir conocer las personas que conocí y triunfar. ¿Cómo se triunfó? Echamos al ALCA. En el 2001, estamos hablando de 2005, en el 2001 la primera marcha contra el ALCA la hicimos nosotros. En el 2001, cuando De la Rúa en Canadá acepta que sea en Buenos Aires. 2001. En abril del 2001 se hace la reunión de los ministros de Economía en el Sheraton para preparar la avenida de Bush en el 2001 para firmar el ALCA en la Argentina. Se aprueba en Canadá. Ahí conocí un personaje en esa reunión, no fui yo, fue Marta Maffei, nos representó invitada por los sindicalistas, porque yo estaba en el acto, entonces nos dividimos, la verdad fue Marta. Ahí Marta lo conoció personalmente, pero nos trascendió que fue el único loco que en toda esa reunión dijo: yo estoy en contra del ALCA, era Chávez. Fue el único presidente. Ahí se hizo conocido Chávez, yo no estoy en contra del ALCA. No había venido al 2001 al foro de Porto Alegre. Había todavía dudas porque venía de los militares, ¿viste? Era un problema el mismo. Pero ahí se hizo claramente. Hicimos la marcha, cobramos como en la guerra porque fue una marcha impresionante. Pero ahí en ese acto, 2001, dijimos: no pueden humillar al pueblo argentino. De la Rúa no va a poder firmar el pacto. Nombró a Cavallo como ministro de Economía y dijimos en el acto: no sabemos cómo, pero el pueblo nuestro no va a aceptar la humillación. En diciembre yo lo echamos a la mierda. Vinieron en el 2005 y no firmaron el ALCA. No lo perdonaron más, por supuesto. Pero está claro eso. Pero hasta el 2005 Néstor Kirchner era consciente y jugó conscientemente, consciente de eso en 2001. Después fue otra cosa. Tomó una decisión, que es una decisión política, obviamente, yo respeto, que yo ya no acompañé, que fue volver al PJ. Y creer que el PJ era el que garantizaba. Y asumió la presidencia del PJ. Hubo muchos compañeros que se sumaron a todo eso y fue una experiencia. Ahí yo entré en una crisis, sí, y pensar en otra cosa. Y sí hicimos mucho movimiento. El quilombo no era solo en Argentina, era el MST con Lula en Brasil, era la COP y el movimiento indigenista en Bolivia, era el movimiento de los pueblos originarios contra Correa. Había crisis entre la institucionalidad y la construcción popular y terminamos todos con quilombo. Nosotros largamos la constituyente social, construir fuerza desde una constituyente social, y fueron actos más grandes que los de los compresos de Mar del Plata. Pero no llegamos a enfrentar, y en el 2011, bueno, Macri no se presentó y parecía que teníamos el pueblo argentino contra todas las izquierdas. Entre Cristina, que sacó el 54%, y el FAC era 70%. 4 años después al revés. Lo electoral, pero me parece que sí, es un tema, los pibes nuevos, debo reconocer, y sobre todo después de Néstor Kirchner,
ese sector que dejó Cristina nunca fue PJ pero sí creen, han tomado como que la historia empieza con ellos, ¿no? Es una cosa que es interesante ver. Es difícil ser joven en un mundo donde el capitalismo no va a ser derrotado. Yo los amo porque militan. Son una hazaña que militen los pibes hoy, creyendo que pueden llegar a transformar. Pero bueno, Néstor Kirchner sí sabía, y creo que fue un debate. Por ahí hubo errores. Después hicimos un instrumento electoral. Yo no creo en un partido, ni menos el PJ. Pero no solamente el PJ, la UCR, el PRO. Tenemos un presidente que no tenía partido. Un cachetazo en nuestro pueblo. Cuando vos decís, no nos estaremos equivocando nosotros, sí hay que escucharlo. No el pueblo lo que hizo. Dijo, me cago en ustedes. 20 gobernadores se pararon la elección nacional y dijeron, la nación que se arregle sola. Y le tiraron el paquete a la gente y dijo, si vos no te haces cargo, te vas a cagar. Y salió a todo lo que tenían ordenada la cosa de la gobernabilidad, el quilombo que armó es hermoso. También nos armó quilombo a nosotros, debo confesar. Pero tengo una esperancita de este miércoles, porque así no lo vamos a ir medio amargado. No, pero a mí me da la sensación de que hay una falta de conciencia de clase en general. Es decir, que el trabajador no se asume como trabajador y no hace respetar sus derechos, por lo menos los derechos ganados, ¿no? Y primero, o sea, es general, ¿no? Tenés razón. Ahora de repente, después habrá que ver por qué pasa eso, ¿no? Porque lo han cagado toda la vida en los últimos años. Claro, bueno, está bien. No, para modificar. Pero donde vos le das un poquito de legalidad, arma quilombo. Donde vos ves los trabajadores, donde ven que hay un margen de legalidad y hay cuerpo que lo contiene, arma quilombo. Si él sabe que la mayoría de la gente dirigente está haciendo negocio, además vos tenés hoy una clase trabajadora donde la mitad es informal, no existe. Y la otra que tiene formalidad está tratando de ver cómo se salva. En ese marco se juntaron la CGT, la CTA autónoma, la CTA los trabajadores, la UTEP y un montón de grupos y decretaron paro nacional a 3 meses de asumir Milei. O sea, no hay forma de organizar un paro nacional. Media clase trabajadora informal, nadie cree en ningún dirigente. ¿Y qué pasó? Paró el país. 3 meses. En el 90 ganó Menem, 89. El primer paro general que pudimos hacer fue en el 92. 3 años. Lo que pasa es que los tiempos se aceleran mucho con este. Entonces quiere decir que no es cierto, digo, yo no estoy diciendo que la gente no defiende, pero estoy diciendo que en determinado momento se expresa. Tardamos 6 años en hacer la marcha contra por memoria, verdad y justicia. El 24 de marzo del 96 fue la primera vez que la hicimos, la marcha, que después se convirtió en lo que es. 6 años. Y firmaron el indulto. Parecía que no se movía nadie. ¿Cómo nos olvidamos de todo? El 28 de diciembre nos juntamos con Estela y con unos cuantos en Nahuel y dijimos, ¿qué hacemos? El 75 había ganado Menem, se van a cumplir 20 años. Vayamos a la plaza. Era una locura, pero lo hicimos. Y se juntó. En esta última 24 de marzo fue impresionante. No había lugar donde se pudiera caminar. Y no acá, en todo el país.
están desesperados los tipos dicen hay que matarlos a estos hijos de puta. Con este pueblo no se puede. Por eso hacen lo que hacen, inventaron el hambre, la desocupación, nos fracturan. Están matando a los pibes en los barrios, la cana es administradora del delito. Se preparan, este Estado está preparado están preocupados. Nuestro pueblo tiene una cultura de resistencia y de capacidad de crear cosas espectacular. Ahora, claro, hasta que vea una luz, dale un poquito de luz, ¿viste? Si no, es difícil. Yo ayer me tocó cerrar el repudio al Beto en el Consejo Deliberante y dije, este tipo ha cometido un error. Los jubilados, las sociedades nuestras uno mide las sociedades por el respeto a los mayores y a los pibes. Y eso son dos cosas muy importantes para nosotros. El límite de la resistencia empezó cuando el límite de los jubilados en los 90, los miércoles los jubilados se lo pusimos a caballo. La CTA existe gracias a eso. La CTA esa, que dijimos eso que queremos ser, fueron los jubilados los que nos hicieron eso. El millón de firmas. Las 15 toneladas de piedra que en realidad fueron contra los jubilados, porque ellos se atacaron al sistema previsional, les duele, ¿saben? El límite fueron los jubilados. Y el miércoles que viene va a ser un espectáculo la marcha. Si se quiere, no, ojalá no. Tranquila, vas a ver qué alegría que va a haber, porque encima lo vamos a ganar y van a tener que votar aunque no quieran. Los que están ahí adentro hacen negocio, pero no son boludos. Saben que esto no se puede joder, porque tienen la oportunidad de votar. 15.000 pesos, es una miseria, es una plata, es una vergüenza, pero va a ser un triunfo popular y yo creo que empieza un declive. La gente no está de acuerdo, la mayoría no está de acuerdo con lo que está pasando. Eso, vayan por lo... Ahora, no traten de decir que si la mayoría no está de acuerdo, se vaya a jugar la vida por toda la mayoría de los delincuentes que se presentan como candidatos. No, si no lo queremos. Entonces, la gente está en discusión. También duda si se puede ser una nación. Y por eso muchos de nuestros hijos se van, en vez de que hayan venido como nuestros abuelos. Es un quilombo. Hay que dar la batalla. Está bien, pero nos contás un poco, porque a mí me ahora vos lo nombraste, lo volviste a nombrar, pero está ARTE, está la CTA autónoma. O sea, ¿cuántas representaciones hay? No, nada, no sirve para nada eso. Eso es legalidad, no representación. Bueno, a ver, entonces... No, eso es legal. Se junta la CTA ahí y no representa. Ahora, si va el dirigente de ARTE al lugar de laburo y llega y dice, bueno, ARTE declara paro, pero no es que representa. Cuando vos se juntan eso, son etéreos, somos todos etéreos en la representación. Hay una crisis de representación muy alta en ese sentido. Yo peleo para que se junte la CTA. Hubo un dato interesante estos días, que hubo una declaración que está por cumplir 30 años de gestar la CTA. El Congreso fue en el Lunapal en el 96, ¿no? Y yo le estoy diciendo, ¿por qué no hacen la unidad y se dejan de joder? CTA autónoma, CTA de los trabajadores. Es una tautología. Si sos CTA, sos autónoma. Y si sos CTA de los trabajadores, sos de los trabajadores. ¿Qué otra cosa puede ser? La diferencia fueron por algo que queríamos, pero que no lo garantiza el estatuto. Por eso se dividió la CTA en el 2010. En el 2010, después de una elección, se divide. El estatuto te puede asegurar la afiliación directa, te puede asegurar la elección directa, pero la autonomía es una voluntad de las personas. Y lo que se fracturó la CTA fue por una discusión partidaria.
porque terminaron diciendo una discusión de lo que es de fondo, no porque eran de un partido o del otro, por si había que apoyar o no apoyar. Apoyar la CTA es una, yo creo, si a mí me preguntás, no, la CTA no tiene que apoyar ningún partido. Claro, pero la fractura... Yo voté a Kirchner en la segunda vuelta, propuse, ¿no? En la primera lo había dicho, y digo, ahora sí, yo, Víctor Legrand, puede hacer esto. Pero la CTA no, la CTA de los trabajadores, ¿quién son como para decir que tiene que... Eso es así. Pero ¿por qué fue la fractura? ¿Por qué fue la fractura? Porque hubo diferencia en cuál era el sujeto. Que realmente se decía que se estaba había que ser parte de la estructura de ese gobierno. No que mandamos compañeros, otra cosa. Ahora, yo puedo decir, él lo hacía desde la autonomía, pero fue ese el debate. Y no, terminamos cuando fue antes. La ley de obediencia de vía final se cayeron, se aprobó la ley, bueno, fue un quilombo. Pero no era fácil, pero fue una discusión. Y en realidad no se aceptaron los resultados, yo no creo que sea por eso, sino lo más importante es que no se aceptaron los resultados electorales de los trabajadores. Y eso fue lo principal. No se aceptó el resultado. Yo creo que uno de los puntos más graves que tenemos los militantes hacia el futuro es aceptar la diversidad. Los que estamos en esta sala tenemos un problema, yo mismo, que soy el primero, de aceptar la diversidad, con todos los esfuerzos que hemos transformado. Lo único que me da esperanza es eso, que en los jóvenes, no lo único, muchas cosas, pero yo tengo la suerte de ser de la Comisión Provincial de la Memoria y participo en los últimos años en Jóvenes sin Memorias en Chapamar. Algunos conocen esa experiencia, es impresionante. 15 jóvenes van, presentan, estudian durante un año y presentan, ¿no? Es un canto a la vida. Piensen que se anotaron este año 35.000 pibes para hacer eso. Yo todos los años voy a hacer un encuentro. Dura 50 días, 60. Y acabamos de hacer algo que es insólito. Que es que Scioli nos da los hoteles. No, en serio. La semana pasada fuimos con Adolfo, con Dora Barranco, todo personaje. Y Scioli dijo, no, con usted, Adolfo. Es un llanto total, pero dijo que sí. No se anima a hacerlo. Entonces, ¿qué peso? Ahora, esos jóvenes que van ahí tienen un candombe muy grande. ¿No? Tienen un montón de cosas. Pero el grado de la aceptación de la diversidad que tienen esos pibes es impresionante. Yo hoy estoy hablando mucho. Disculpen, pero en ese 3 días que voy en 3 tandas distintas, no me los pierdo, pero en esos 3 días no tengo que hablar. Esto es lloro, grito, canto, me cago de risa y me vengo para pelear todo el año. No, los jóvenes están en otra revolución que nosotros no la veamos como es, a mi juicio, no significa que no exista, ¿no? Entonces, la diversidad que aceptan es grande. Ahora, claro, querido, vos pensás en mi Lanús, voy a hablar de Lanús, 130.000 menores de 18 años, 101.000 viven bajo la línea de pobreza. Hay que tener ganas de vivir, Y encima de eso, ahora desocupación. Hay hambre. Entonces, nosotros ganamos el gobierno en Lanús. Bueno, sí, está bien que pintamos los coches, hicimos seguridad, pero yo digo, muchachos, tenemos que salir a la calle y es Lanús libre de hambre.
ese frenazo hay que hacerlo, porque si no vuelven a votar a Grindetti. Eso es lo que yo creo. Si yo levanto los mismos criterios que levantaron los otros, que la seguridad es el problema, y no digo que la seguridad viene porque no hay laburo, porque no hay hambre más, y me dedico a resolverlo, perdimos. Nosotros vamos a hacer ese quilombo, estamos dando esa pelea, pero hay que darla con todos. Así que ahora creo en lo electoral, no en un partido de los trabajadores, creo en el partido, el que sirva, el que se la banque, pero con la participación de la gente. Es un instrumento electoral con la gente. Abrir. No me peleo más por un partido. Esto de la derecha, izquierda, todo eso. La derecha tiene Scioli, era la izquierda hace 6 meses, hace un año era Scioli, ahora que. Bueno, me parece que tenemos mucho para seguir pensando, charlando. Perdonen que me... No, bueno, nuestros horarios hasta las 9 ya nos pasamos, pero bueno, me encanta que podamos seguir charlando todo esto en los próximos encuentros. Y bueno, y me quedo con estas ideas, ¿no? Lo de la apertura, la ampliación, la de escuchar, la transversalidad, todas palabras, ¿no? La incorporación de los jóvenes, y además esto que decir de los jóvenes, todo es peor si se trata de chicas, de mujeres jóvenes, ¿no? Entonces todo eso tenemos que acostumbrarnos a seguir repensándolo cada vez más. Así que bueno, muchísimas gracias por todo esto, gracias a todos ustedes por venir, y no se vayan que tenemos que hacer la foto. Bueno, la semana que viene, acuérdense, lo digo, viernes que viene entonces nos acompaña Julio César Uriel para hablar de resistencia peronista, y quienes no hayan firmado con el veto justamente por tanto de los jubilados, los invitamos a la... Muchas gracias.